El Freeway Phantom o fantasma de la autopista es el seudónimo de un asesino en serie no identificado que le quitó la vida a 5 personas entre 1971 y 1972 en Washington, D.C. La primera víctima fue Carol Denise Spinks, de 13 años, quien la tarde del 25 de abril de 1971 fue enviada por su hermana a comprar a un 7-Eleven, el cual estaba situado a medio kilómetro de su casa, justo al otro lado de la frontera en Maryland. Carol nunca regresó a casa y 6 días después, su cuerpo sin vida fue encontrado detrás del St. Elizabeth's Hospital. Carol se encontraba en un terraplén cubierto de hierba junto a los carriles de la Interestatal 295, a unos 457 metros al sur de Suitland Parkway. El examen reveló que Carol había sido estrangulada y agredida tanto física como sexualmente. Además, aunque estaba vestida, no llevaba zapatos, había sido ultimada pocos días antes de ser encontrada y se hallaron unas fibras verdes pertenecientes a un vehículo sobre su ropa. Una organizadora comunitaria llamada Dorothy Wheeler dio una conferencia de prensa y protesta el 21 de julio de 1971 y organizó un grupo de búsqueda de Carol. Poco después, Dorothy también se convirtió en un objetivo, ya que según documentos de investigación del FBI, recibió repetidamente cartas y llamadas telefónicas amenazadoras de un hombre de voz grave, quien decía ser el asesino. Según Dorothy, este hombre le dijo: "Tienes hijas y si no quieres que las violen y las tiren al lado de la carretera, no te metas en esto". Dorothy se alarmó, ya que el desconocido le mencionó lo de la carretera antes de que el cuerpo de Carol fuera encontrado. Además, parecía conocer el número de su casa, aunque su línea telefónica no estaba registrada y solo había sido instalada una semana antes de que empezaran los incidentes. Asimismo, recibió varias cartas de la misma naturaleza en su domicilio y en su lugar de trabajo. La segunda víctima fue Darlenia Dennis Johnson, una adolescente de 16 años que vivía en Congress Heights. La joven fue secuestrada el 8 de julio de 1971, mientras se dirigía a su trabajo de verano en el centro recreativo de Axon Hill en Maryland. Según un testigo, poco tiempo después de su secuestro, vio a Darlenia en un viejo auto negro, el cual era conducido por un hombre afroamericano. 11 días después, su cuerpo fue localizado a solo 4,6 metros del lugar donde se había encontrado a Carol, aunque la policía ya había sido informada de la ubicación del cuerpo de Darlenia casi una semana antes, por una llamada anónima que contenía detalles que solo su asesino podía conocer. El cuerpo de Darlenia, que también estaba vestido pero sin zapatos, estaba severamente descompuesto, lo que hizo difícil determinar la causa de su deceso o si había sido agredida sexualmente. No obstante, la policía pudo encontrar pruebas de estrangulamiento. La tercera víctima fue Brenda Crackett, una niña de 10 años quien vivía en Northwest. El 27 de julio de 1971, su madre la envió a hacer unas compras y cuando Brenda no regresó, la buscaron por todo el vecindario. Unas 2 horas más tarde, sobre las 9:20 de la noche, el teléfono de la casa sonó y la hermana de 7 años de Brenda, que se había quedado en casa, contestó. Aparentemente, Brenda estaba al otro lado de la línea mientras lloraba y decía: "Un hombre blanco me ha recogido y me dirijo a casa en taxi". Según la pequeña hermana, Brenda agregó que creía que estaba en Virginia antes de decir bruscamente adiós y colgar. Poco después, volvió a sonar el teléfono y esta vez contestó el padrastro de las niñas. Brenda parecía estar de nuevo al otro lado, repitió lo dicho en la última llamada y añadió: "¿Me ha visto mi madre?". Su padrastro le pidió que hiciera venir al hombre blanco al teléfono, se oyeron fuertes pasos de fondo y Brenda solo dijo "nos vemos" y colgó.
Las autoridades teorizaron que Brenda probablemente había llamado a su casa a instancias del asesino, quien le habría facilitado información inexacta de su ubicación para ganar el tiempo necesario para perpetrar el crimen y obstaculizar la investigación. A las 5:50 de la mañana del día siguiente, un autoestopista descubrió el cuerpo sin zapatos de Brenda en un lugar visible de la Ruta 50, cerca de la autopista Baltimore-Washington, en el condado de Prince George en Maryland. De manera similar a las otras víctimas, Brenda había sido abusada sexualmente y estrangulada. Además, tenía un pañuelo anudado al cuello y las misteriosas fibras verdes sobre su ropa. La cuarta víctima fue Nenomosia Yates, de 12 años, quien fue secuestrada sobre las 7 de la noche del 1 de octubre de 1971, mientras regresaba a casa desde una tienda Safeway. El cuerpo de Nenomosia fue encontrado a las 3 horas de su desaparición, justo en el arcén de Pennsylvania Avenue, en el condado de Prince George en Maryland. Como en los otros casos, Nenomosia había sido violada y estrangulada, le faltaban los zapatos y también se encontraron las fibras verdes de auto en su ropa. Tiempo después, un testigo se acercó a las autoridades y aseguró haber visto a Nenomosia subir a un auto Volkswagen azul, el cual intentó ser rastreado por la policía sin éxito. Tras el crimen de Nenomosia, las autoridades comprendieron que se enfrentaban a un asesino serial, el cual fue bautizado como Freeway Phantom, en un artículo del Daily News que relataba los asesinatos. La quinta víctima fue Brenda Woodard, de 18 años, quien tras cenar con una compañera de la preparatoria el 15 de noviembre de 1971, subió a un autobús urbano sobre las 11:30 de la noche para regresar a su casa de Maryland Avenue. Aproximadamente 6 horas después, un agente de policía descubrió su cadáver, que había sido apuñalado varias veces y estrangulado, en una zona de hierba cercana al hospital del condado de Prince George, junto a una rampa de acceso a la Ruta 202 desde la autopista Baltimore-Washington Parkway. También tenía las fibras verdes, pero a diferencia de las demás víctimas, Brenda aún llevaba puestos los zapatos y tenía colocado un abrigo sobre su pecho. Además, en uno de sus bolsillos se encontró una nota del asesino que decía: "Esto es tantamount a mi insensibilidad hacia las personas, especialmente a las mujeres. Admitiré las otras cuando me lo pidas si puedes. Freeway Phantom". Basándose en muestras de escritura, las autoridades teorizaron que la nota, escrita en papel recortado del cuaderno escolar de Brenda Woodard, había sido dictada por el asesino y escrita a mano por la misma Brenda. Además, también especularon que, dada la ausencia de indicios de coacción en la escritura, cabía la posibilidad de que Brenda haya conocido a su secuestrador. El fantasma de la autopista estuvo inactivo durante casi un año, hasta que cobró la vida de su última víctima, una joven de 17 años llamada Diane Williams. El 5 de septiembre de 1972, Diane fue a casa de su novio luego de preparar la cena. Fue vista por última vez cuando subía a un autobús a las 11:20 de la noche, cerca de la casa de su novio. Unas horas más tarde, su cuerpo estrangulado apareció junto a la Interestatal 295 y al igual que las otras víctimas, le faltaban los zapatos. Aunque no se encontraron signos de agresión sexual, se hallaron restos de semen que se creyó pertenecían a su novio, y también las extrañas fibras verdes de auto en su ropa. Numerosas pistas de investigación del caso llegaron del público en general a través del correo y por medio de una línea telefónica directa, la cual estaba operada por el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia. Lamentablemente, se demostró que algunas de estas pistas no eran viables, mientras que otras requirieron una investigación sustancial. Tal era la dimensión del caso, que tuvo que ser investigado por un grupo formado por detectives de las brigadas de casos de crímenes sexuales y de homicidios.
Investigadores de los condados de Prince George y Montgomery en Maryland, la policía del estado de Maryland y el FBI. Entre los individuos considerados sospechosos en el caso, se encontraban los miembros de una banda conocida como Green Vega. Estos criminales eran responsables de numerosas violaciones y secuestros ocurridos en Washington, D.C. y los alrededores de Maryland, cerca de la circunvalación de Washington, los mismos lugares en donde las víctimas del Freeway Phantom fueron halladas. Los miembros de Green Vega fueron entrevistados individualmente por los detectives de homicidios en la prisión de Lorton en Virginia, donde cumplían condena. Durante las entrevistas, uno de ellos implicó inicialmente a otro miembro de la banda, quien, según él, le dijo que estaba implicado en los asesinatos. El recluso entrevistado estipuló que facilitaría información a cambio de no ser identificado. Una vez llegado a un acuerdo, dio el nombre del supuesto culpable, la fecha y el lugar de los delitos, y detalles del caso que no se facilitaron al público. El recluso que facilitó la información dijo que no estaba implicado en el homicidio y proporcionó una coartada que se consideró verificable. Durante este periodo, se estaban celebrando unas elecciones en Maryland y uno de los candidatos anunció públicamente a la prensa que el recluso había facilitado la información. Lamentablemente, tras este anuncio, el recluso declinó toda entrevista y negó haber facilitado información sobre el caso, lo que llevó a que la investigación se estancara. Más tarde, se arrestó como sospechosos a Edward Selman y Tommy Simons, dos ex policías que asesinaron a una joven de 14 años llamada Angela Barnes. No obstante, aunque en un inicio se pensó que Angela era una víctima más del Freeway Phantom, más tarde se descartó como tal por lo que Selman y Simons no se relacionaron a los demás asesinatos. En marzo de 1977, un hombre de 58 años llamado Robert Askins fue acusado de secuestrar y violar a una mujer de 24 años en el interior de su casa de Washington, D.C. Cuando fue interrogado, se supo que Askins había sido acusado de asesinato en varias ocasiones anteriores, había sido puesto bajo observación mental y había sido declarado criminalmente demente en una ocasión. Tras su crimen en 1977, la policía lo consideró sospechoso de ser el Freeway Phantom, por lo que decidieron registrar su casa. En el cajón de un escritorio se encontraron unos documentos judiciales en los que un juez había utilizado la palabra tantamount, una palabra poco común que sospechosamente también aparecía en la nota dictada por el asesino de Brenda Woodward. Además, los colegas de la National Science Foundation, donde trabajaba Askins, informaron de que tantamount era una palabra que aparecía con frecuencia en el discurso de Askins. Con más pruebas en su contra, los investigadores excavaron en el patio trasero de Askins pero no se obtuvieron pruebas físicas, por lo que no pudo ser acusado por los asesinatos del Freeway Phantom. Robert Askins falleció en la Institución Correccional Federal de Cumberland de Maryland el 30 de abril de 2010 a la edad de 91 años. Siempre negó haber participado en los crímenes del Freeway Phantom y añadió que no tenía la depravación mental necesaria para cometer ninguno de dichos crímenes. La práctica común en la época en la que ocurrieron los crímenes era que los expedientes eran conservados por los detectives asignados al caso. Como resultado, los archivos del caso del Freeway Phantom están ahora incompletos, ya que algunas páginas, notas o artículos de prueba se perdieron. Mientras que todos los investigadores principales o del grupo de trabajo ya se han retirado o han fallecido. El caso fue cerrado y abierto varias veces a lo largo de su historia y está actualmente abierto como caso sin resolver en la División de Homicidios del Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia, en donde existe una recompensa de $150,000.
Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Asimismo, no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse de ningún video. Yo soy Unsolved Crimes Reporter y conmigo será hasta una próxima entrega.